Hola bagüitas de 30 añitos. Amigas de Antobo entran al Discord de Periodistivo y Masoku para informar sobre el embarazo de Antobo, donde confirman que el padre sería es más. Aclaran que las fotos del perrito, el desayuno y de la ducha, eran porque Antón vivía en la casa del Chocotón. ¿Ustedes qué opinan bagüitas? Dejen sus opiniones en la caja de comentarios. Hola. Hola chicos, Hola, buenas noches, ¿cómo están? bien, bien. Ustedes. Muy bien, muy bien. ¿Cuál es el motivo, no? ¿Va a entrar alguien más o ya estamos? Sí. ¿Quién va a entrar? Esperamos. Norca. No, Norca, supongo, ¿no? Sí, no Vale. acaba de entrar, falta Norca. Vale. We're going on a little field trip, Jix. Let's go, Jix. Hola. Oli. Hola. Patience. Hola, chicas, ¿nos escuchan? Sí. ¿Cómo van? ¿Ahora sí ya están? Sí. Ya no esperamos a nadie más, ¿verdad? No. Ok. Masaku, ¿quieres empezar con tu pregunta o empiezo yo? Empieza tú. Ya, bueno, o sea, obviamente no sé exactamente cómo empezar, pero qué bueno que hayan entrado, chicas. De hecho, sabemos el tema que se está tocando y yo creo, o sea, yo considero que es importante, ustedes que, bueno, son muy cercanas al tema y todo, que puedan aclarar ciertas cosas para que de repente la gente no malinterprete o no digan cosas que no son, ¿no? Eso es lo principal, ¿no? Entonces, What are we waiting for? creo que todos hemos visto la historia de Instagram, donde se está especulando un montón acerca de, bueno, de lo de Antonella, ¿no? Going. Entonces, la gente, bueno, siendo directo y creo que no hay otra manera de explicar esto, o sea, la gente no está seguro si esto de la historia de Antonella se relaciona directamente con el profesor o de repente es con otra persona, no sé si ustedes podrían aclararnos eso. Ok. Pues vamos al grano. El hijo es del más, obviamente. Que Ok. tuvo, si ves la foto, no sé si te das cuenta cuántas semanas tiene. ¿Aprox de cuántas semanas ese, o sea, 5 meses dicen, ¿no? 6 meses. 6. 6. Let's Sí. see Y where the ellos road takes us. han tenido una relación hasta marzo. hasta marzo de este año? Hasta 5 de marzo, exactamente, para ser exactos. De este año. Sí. Exactamente. Ya, eso es algo muy, bueno, muy importante porque eso, pues no, ni yo lo sabía, ¿no? O sea, a ver, primero voy a aclarar algo para la gente que esté escuchando porque es importante saber que una vez que algo sale públicamente, ¿no? O algo se hace público, cualquier persona va a opinar, no tiene derecho a opinar, es un material que, bueno, está ahí, entonces a raíz de eso la gente puede opinar, ¿no? No quiero que piensen que acá nosotros, estamos trayendo un chisme y se está hablando porque nos dio la gana y ya simplemente cuando ya es un tema público seguramente todo el mundo lo va a comentar y es mejor aclarar las cosas, ¿no? O sea, saber cuál es realmente o el porqué de las cosas para que justamente la gente no hable cosas de más, ¿no? Entonces, eso lo aclaro, gente. Ustedes me dicen que ellos tenían una relación hasta el 5 de marzo, ¿no? Y ustedes me imagino que tienen una forma, una manera de confirmar eso. Find something to steal. Something to steal. Te puedo mandar la prueba. Lo mando Ah. aquí al chat. Bueno, sí, se puede, sí, claro. Bueno, sería bueno porque así la gente no diría, oye, no, ella está mintiendo o no está mintiendo, ¿no? A ver, Eso. vamos Y bueno, mientras me mandas eso, ustedes estaban diciendo que esa foto, bueno, de la arquitectura y eso es de hace 5 meses, entonces estaríamos 6 meses, entonces estaríamos hablando de casi fines de diciembre. No sé si estoy Claro, con los 6 meses, ¿no? Sí, aprox diciembre por ahí. claro, cuando todavía no estaba en una relación. Claro, no, si han estado hasta el 5 de marzo, es un poco, o sea, acá se generaría un poco de, Controversia. claro, Claro. porque supuestamente ahí él ya estaba con su nueva pareja, ¿no? Claro. Es más, el 5 de marzo es la última fecha donde ellos tienen como que lo tradicional de una pareja, pues, ¿no? Podría decirse, intimidad. O sea, viviendo su vida de pareja como cualquiera de nosotros, ¿no? Claro, sí, no, o sea, yo obviamente, mira, o sea, no creo que ustedes estén hablando para mentir, ya, o sea, yo de arranque sí les creo, pero claro, como Incluso dicen igual, nosotros sabíamos esto hace mucho tiempo, pero Anto quiere compartir su embarazo. Ella tenía mucho miedo hasta el día de hoy, pero, o sea,
es un proceso bonito y cualquier mujer va a querer compartirlo, pero ahora que lo comparte y todo el mundo le sigue tirando miércoles y le mandan indirectas, y ella ni siquiera ha hablado porque se ha querido mantener callada, pero la gente le sigue mandando indirectas y pues nadie la defiende, ¿no? A pesar de que el hijo no es solo de una persona, sino de dos. Come on, Jax. Claro, claro, no, bueno, acá hay que recalcar algo, ¿no? Claro, estamos hablando de una mujer y de la vida de alguien, entonces eso siempre se tiene que tocar con pinzas y con mucho respeto, ¿no? A mí puede que me caiga o puede que no me caiga, Antonella, eso no tiene nada que ver, ¿no? Igual, como mujer ella tiene que, bueno, recibir el trato que se merece, ¿no? Entonces, esto, o sea, yo te doy la razón porque el tema de que, o sea, no importa, porque igual tarde o temprano tú no puedes ocultar algo que está ahí y que, bueno, o sea, no puedes ocultar, digamos, a tu hijo toda tu vida, ¿no? O a tu hija, o sea, en algún momento se va a saber, ¿no? Entonces, no importa si es antes o si es después, entonces, mientras antes mejor, porque claro, ella querrá compartir o querrá, yo qué sé, ¿no? Vivir su etapa de embarazo o lo que sea, como Exacto. tiene que ser, ¿no? Además, como nosotros hemos conversado con ella, ¿por qué ocultarlo si no es un crimen? Porque ellos estuvieron buscando el hijo, o sea, fue planeado y ellos iban a casarse días después de todo el problema. Y incluso está la publicación del periódico que ellos iban a casar por bienes separados. ¿Y qué fecha tenían para hacer eso? Yo me tiene Eh, la captura de la publicación del periódico. O sea, es mentira esa vaina de que le quieren quitar algo a Smash. sí, totalmente, porque desde que se hizo el acuerdo, todo era por bienes separados. Ah, bueno, o sea, había un rumor que estaba corriendo, Masaoku, tengo entendido, de que como que estaban diciendo que ella tenía una mala intención acerca de quedarse con las cosas de él, algo así. Ah, no, no sé, no sé. Nada está en nombre de Antonella, o sea, nada. O sea, hasta la boda que iban a hacer y todo era por bienes separados. O sea, no es como para que puedan decir de que, ah, no, ella se quería casar para tener todo el dinero de Smash o lo que sea. No, todo estaba ya pactado por bienes separados. Y ahí te envió la foto del periódico cuando, o sea, que ya todo estaba listo para, pues, casarse. A ver. Claro, claro. Mm. O Y sea, él sabía del embarazo. o sea, lo más importante, o que creo que intuyo que ustedes quieren, tipo, dejar en claro acá, es que ustedes no quieren que, digamos, la gente se abalance contra ella o algo así. Lo que pasa es que, si te has dado cuenta, en toda la situación, desde ya mucho tiempo, Antonella nunca ha salido a defenderse, ni nada por el estilo. Ella se ha mantenido en su posición, pues porque está embarazada, recibía muchos insultos, muchas cosas. Y mucha gente puede decir que, no, que ella es interesada, lo que sea, pero ella nunca ha salido a hablar, nunca ha salido a monetizar toda esta situación. Entonces, hasta ahora que ya está de más, que sigan facturando, insultándola a ella. O sea, porque siempre hay unos comentarios de personas X que dicen, no, que ella busca esto o que ella es esto. Entonces, ya pasa. O sea, las personas que están involucradas, todas lo saben. Saben que ella está embarazada desde hace muchísimo tiempo. Entonces, todos estos meses ha venido aguantando comentarios y hate y más cosas. Entonces ya está bueno en verdad de que sigan facturando, insultándola, haciéndola ver como una mala mujer, cuando ella no ha facturado nada de esto, se está manteniendo callada, lo que sea. Entonces nosotras como amigas nos sentimos ya impotentes de que sigan ofendiéndola y todo eso. Ahí te mandé la prueba del esto. Claro, claro. A ver, mira, yo como persona neutral, o sea, digamos, sin defender ni apoyar este tema, porque igual creo que, o sea, el tema se va a tocar tarde o temprano, ¿no? Basta que ella haya decidido hacerlo público, la gente va a opinar, eso es inevitable. Bueno, de ellos dos han estado opinando desde hace mucho y Anthony hablaba. Sí, es cierto, ella no veo que se haya defendido como de alguna forma, ¿no? Pero sí, a ver, lo que puedo decir es que, claro, más allá de que la gente le tenga cólera o apoye en algún lado, igual si es que esto se ha dado, ponte que Smash ya tiene una nueva relación o lo que sea, la idea de esto es que las cosas salgan lo mejor posible, ¿no? Ponte que la decisión que hayan tomado y todo se lleve de la mejor manera, se solucione de una forma, de la mejor forma posible y que ninguno salga, pues, o bueno, que los dos salgan lo menos afectados posibles, ¿no? No que solamente le tiren mierda a un lado o tampoco que se vayan hacia una persona, ¿no? Entonces, tanto ella como madre y el otro como padre Ah, merecen, claro, pues, dime, a dime. esto queríamos ir. O sea, Anto no ha sido defendida por nadie y ella tampoco ha hablado porque de alguna manera la manipularon diciendo de que por favor no hablara. Todo su círculo cercano a Brian sabía sobre su embarazo de Anto y que ella estaba en riesgo, todo su entorno cercano. Y a pesar de eso, mandaron indirectas, empezaron a atacarla, pero como había dinero de por medio, que obviamente era necesario para el bebé, esto intentaban de alguna manera
callarla, incluso esconderla, porque como te comento, ellos vivían juntos hasta marzo. Ella siempre estuvo ahí y las fotos del perro, las fotos de la ducha, las fotos de todo eso era porque ella vivía. Y fue que otras personas empezaron a decirle que mejor ya ni siquiera salga y que se quede en su cuarto. Bueno, Ah, ya, no. ok. Y, o sea, entiendo que ahora ya no, ellos no están juntos, ¿verdad? O sea, sí confirma eso para también dejar claras las cosas. O sea, Claro, ella ya no... a partir de marzo ellos deciden separarse y es cuando la actitud de Brian ha cambiado con Anto, ¿no? O sea, Anto le pidió hace poco que vayan juntos a la cita del bebé y pues parece que no ha tenido una respuesta como esperaban. Eso es lo que más o menos sabemos. Claro, claro. Ya, Igual pero... como que hay varias cosas que tampoco podemos tocar a profundidad porque ya es tema de Anto y Sí, sí, Anto, como delicado. te digo, ella es la que última que quiere hablar o decir algo. Ya, pero para aclarar las cosas acá y que la gente no malentienda ni la situación de uno ni de otro, o sea, ellos me imagino que ya habrán quedado en algo, en buenos términos. Por ejemplo, yo asumo y supongo que en caso de todo esto, obviamente sea como ustedes dicen, me imagino que Smash ya va a asumir las cosas como es, o sea, de eso no creo que yo tenga alguna duda, ¿no? Y también ella me imagino que ya conversó con él y habrán quedado en ciertos términos para pues ponerse de acuerdo en todo, ¿no? ¿Es cierto eso o hay algo que todavía Tengo no esté una claro? pregunta. ¿Tú sabías Dime. de esto? Sinceramente. Yo, o sea, estaba escuchando rumores, tenía algunas dudas y como dije, ¿no? O sea, yo hasta el día de hoy, o sea, hasta que veo una prueba hiper mega clara, no podía, o sea, lo veo como un rumor, ¿no? Pero alguien te contó a ti. Claro, yo lo escuché, sí, yo había escuchado eso, sí, cierto. Sí, 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 o sea, pero como te digo, si alguien te dice algo, yo no lo puedes creer hasta que no tengas una prueba 100% real, ¿no? Entonces, con pruebas como por ejemplo, no sé, esta historia y todo, pues ya es algo más creíble, ¿no? ¿Pero saber de qué? ¿Del embarazo? ¿O de qué cosa? Claro, yo sí sabía, o sea, claro, como que había un rumor de esto, ¿no? Y yo al no tener una prueba, ¿Te nada, dijeron? no creo, lo dejo ahí. Pero sí, claro, como te digo, ¿no? Con una prueba más contundente y todo, pues si te confirma eso al 100% ya es otra cosa, ¿no? Aparte que no es un tema que a mí me competa, entonces, o sea, no es mi tema, ¿no? Entonces yo lo dejo ahí como un rumor y ya, ¿no? Pero sí, sí había escuchado, la verdad es que sí. Pero ahora tú me estás confirmando que es al 100% y yo creo que lo más importante es saber que tanto él, porque me imagino que de ella no hay duda, ¿no? Imagino que él va a hacer las cosas como tiene que hacer correctas, más allá de si deciden estar bien o no, ¿verdad? ¿O ha habido algún problema con eso? Yo me también, Espérame, no sé. espérame, espérame. Ok, yo me creo que va a mandar más pruebas de las que tiene. Mm, ya. O sea, eso es lo que estamos buscando. Uno, pedirle, sé que es difícil controlar a toda la comunidad de todos, pero pedirles de que por favor piensen de que ella quiere llevar tranquila, quiere poner sus fotos, quiere poner su historia de su bebé, no la ataquen. Y muchos dicen, no, pero si ella no ha hecho nada, ¿por qué no habla? Porque por lo mismo, pues, o sea, hay una historia detrás de todo eso de esto no vayas a hablar, que el bebé necesita dinero, que no es nada serio. Y Anto, pues, como te digo, ella seguía viviendo hasta marzo con él y pues le hicieron creer de que nada era en serio, pues, ¿no? O sea, hasta eso la actitud, Anto se mantuvo por esa razón, pero después cuando ya Anto dejó de gustarle toda esta situación, es cuando decide ya irse de ahí. Y a partir de que ella decidió irse, es cuando ya sintió que prácticamente la dejaron sola. Y no solo se puede decir que te dejan sola monetariamente, sino que también en cuestión de presencia, pues no, no, ¿cómo no puedes acompañar, cómo puedes acompañar a una mujer que está embarazada y es la mamá de tu hijo ir, estar presente, si está mal ir a verla, si tiene riesgo de aborto ir al hospital y no dejarla tirada, no decirle que es su responsabilidad, estar presente, porque no es necesario, o sea, tener una relación amorosa, simplemente te haces cargo, pues no, y te presentas, pues como cualquier persona y hombre haría, creo yo. Claro, claro, mira, yo creo que acá hay que resaltar lo que es importante, ¿no? Primero que para no hacer más grande este tema y para que no, tipo, le hagan cargamontón a ella o a él, porque creo que ambos tienen la responsabilidad, ¿no? No es que uno hizo mal, el otro hizo bien, o sea, los dos son responsables de lo que ha sucedido. O sea, tocar este tema una vez y tratar de no hacer más leñas, ¿no? De eso, pero sí, claro, como tú dices, mencionar y dejar las cosas claras que sí es inevitable, yo te digo por experiencia personal, que cuando pasan este tipo de cosas, de que cae hate, ¿no? Pero hacer justamente de que esto no vaya más, ¿no? Tanto para él como para ella, porque como te digo, acá no es defender a alguien, ¿no? Simplemente Claro. es ser neutral y saber que tanto ella como él pueden recibir hate, de repente uno más que otro y todo, pero la idea es simplemente que si está pasando esto, que tarde o temprano se va a saber porque ella lo decidió, que queden en los mejores términos y que sí, pues no se abalancen solo contra ella, o mejor aún si se puede con nadie, pues Ajá. mejor, ¿no? Pero yo sé que es difícil, ¿ya? Pero Claro. si usted...
a todo lo que va así hubo, ¿te acuerdas de la funa que hubo esto, de que se enteraron de cosas y que la gente empezó por primera vez a funarlos a ambos, que fue como justo en diciembre? Es Anto la que le dice a Brian que salga a decir la verdad que él ya sabía desde hace mucho tiempo, de que cuente cómo han sido las cosas claramente, y Smash salió y fue lo que ustedes vieron, que dijeron que ellos dos habían tenido problemas y que ambos se habían equivocado. Pero podría decirse que no dijo exactamente, o sea, o sea, es como decir mucho y a la vez no decir nada, pero fue la iniciativa de Anto de que salga Smash a parar todo para que puedan estar tranquilos. Pero lamentablemente, pues tuviste, salió, dijo eso y la funa siguió y siguió y siguió y después ya no fue solo eso, sino empezó a decir esto, que ahora tengo muchos seguidores, que ahora me quieren, que esto va a servir para pagar las cosas del bebé y que esto solo es novela y cosas así, ¿no? Esto es trabajo, entonces muchas cosas más que él le decía para que esto continuara. Por eso es que Anto, pues, siempre le ha creído, pero a partir de que ella ahorita, la verdad, en su embarazo que es de riesgo, se siente sola, es que ella quiere, yo misma como amiga le he aconsejado, oye, Anto, levanta la cabeza y publica tu embarazo si quieres, tómate fotos, haz tu baby shower, no tienes por qué ocultarte. Y ella le ha insistido incluso en su último control para que vaya, pero al parecer no, ni siquiera asistió, ¿no? Y pucha, no sé, ¿tú qué opinas de todo Claro. esto, pues, no? O sea, yo siendo sincero, porque yo tengo que ser neutral aquí, yo siento que está bien que ustedes den su versión, porque como digo, ya lo hicieron público y ustedes tienen sus pruebas y todo, y obviamente yo no dudo de eso, pero yo creo dos cosas acá ya. Mira, una es que si ustedes justamente quieren evitar el hate, tratar de todo lo que se pueda en lo posible, resolverlo de una manera privada. ¿Por qué? Porque, digamos, si ustedes salen a decir, o sea, la verdad, ¿no? Porque yo sé que es la verdad, ¿no? Pero si ustedes salen a decir quizás mucho, va a seguir ocurriendo hate y no sé hasta qué punto le pueda afectar a ella, a Anto, porque también es su salud lo primordial, ¿no? Eso es uno. Exacto, Es exacto. que el punto es que, si te has dado cuenta, es algo que que sabemos desde febrero. Entonces, nosotras, si quisiéramos facturar o algo por el estilo, podíamos mandar chiquitas todos esos meses. Mira, gente, el Clockwork se hace BKB. ¿Interese? Se hace BKB en los Cox, mira, Hasta ahora mismo con su faceta. siguen con los comentarios, siguen con las ofensas hacia ella, siguen con cositas Claro. que le tiran así de, esto como que no es para ti, pero lo tiro, ¿me entiendes? O sea, siguen con esos Claro, comentarios. A ver, ¿qué hace esta La faceta? persona sabe que Anto está embarazada. Entonces, Claro, claro. tú como mujer, si sabes que el embarazo está en riesgo, porque hubo una vez que Anto tuvo un sangrado, que estuvo mal y tuvo que ir de emergencia, se contactó con esa persona para que esa persona le dijera a Smash que vaya a emergencia. Entonces, cuando una mujer sabe que otra mujer está en riesgo su embarazo, o sea, mínimo, pucha, ya estás con él o lo que tú quieras, pero hasta ahí, ¿me entiendes? Ya no tienes por qué seguir metiendo a alguien que esté embarazada, que no te está tirando indirectas, que no te está haciendo nada. Solo por eso estamos saliendo a hablar, porque si no, hubiésemos mantenido Ok. nuestras cosas entre nosotras y así. Ah, ok. Entonces, claro, ustedes están como que tratando de que ese tema se aclare y de que ya no existe ese Y que tipo de la dejen de problemas. meter a ella en cosas que ya, o sea, ella quiere vivir su embarazo tranquila, quiere disfrutar Dale. y ya. Que con Entonces, indirectas no instiguen al hate hacia ella. Claro, claro. Porque ella no sale a hablar, no dice nada, no prende string, está tranquila, déjanla que haga su vida como una persona normal y que las personas que tienen mucho público, que tienen sus comunidades, no sigan metiendo leña al fuego, que, o sea, para que sigan que necesitan plata, que tiene un problema, que tiene una sombra, que lo persigue, que no sé por qué cometió ese error y Ok. un montón, porque todos tenemos TikTok acá, entonces qué horrible es que ella agarre su celular como una persona normal y le aparezca este tipo de comentarios o que se lo estén pasando o que le estén reenviando, porque tampoco, o sea, creo que ¿cómo se va a poder vivir una vida normal si es necesario cerrar todas sus redes y bloquear todo para no poder recibir eso? O sea, eso tampoco es vida, o sea, simplemente Claro. las personas que son los que influencian a sus comunidades, basten de mandar indirectas, basten de dejar cosas entrever, porque también dice mucho el que calla, ¿no? O sea, el que calla otorga, y muchas veces otras personas se han callado mientras que X personas hablaban y para dar a entender y que siga la funa y que siga esto. O sea, si son felices con su vida, ok, normal, pero por favor, dejen de mandarle indirectas, por favor, háganse presentes. Antonella no quiere regresar con él, Antonella solo quiere vivir un embarazo tranquilo, quiere que la acompañen en sus chequeos y que cada vez que vayan a verla no se pongan en un plan de querer llevárselo o de querer ponerse a llorar, porque, o sea, si ella necesita Reventó mi Dota, weón. ir, si él ya tiene una cita, él va a tener que ir, o sea, no puede otra persona anteponerse o poner las cosas más difíciles o peor aún ponerse en contra de una mujer que está embarazada ahorita, ¿no? O sea,
Claro, claro. Un Mira, poco de empatía. yo lo que te puedo decir es esto, mira. La idea es que justamente, o sea, por ejemplo, yo, ¿no? Quisiera ver que le caiga hate, por ejemplo, a Smash, ¿no? Ustedes no quieren que le caiga hate a Anto, ¿no? Entonces, la idea es justamente, como tú dices, no incentivar al hate, ya sea con un indirecto o con lo que sea, porque si, digamos, ustedes de su lado lanzan hate, al otro lado van a querer responder con hate. De igual manera, si por un lado por el lado de él lanzan hate, ustedes también van a tratar de salir como ustedes están haciendo ahora, dar la cara, ¿no? Yo sé que hay dos versiones, me gustaría escuchar la versión del otro lado, o sea, de Smash. Sé que quizás no la voy a escuchar, no estoy seguro, pero de todas maneras, siempre hay que tener las dos versiones en cuenta porque quizás uno reclama una cosa, el otro reclama otra cosa, pero yo entiendo que al menos ustedes Si están ves la pidiendo foto, cosas. si ves la foto, si entras a la foto, te das cuenta que la fecha es de 8 de marzo, a las 12:01 p.m. Si entras, porque es de una galería de fotos de Anto. O sea, hasta el 8 de Vale. marzo han estado normal. Entonces, a lo que voy es que desde un inicio, casi 8, el mismo marzo, las otras personas se enteraron pues, de Anto, que está embarazada y todo. Entonces, creo que nadie tiene una prueba donde Antonella ha salido a facturar con algo de esto. Ujú. Solo queremos que ella esté tranquila, o sea, que ya la dejen de meter en más problemas, que la dejen vivir su embarazo, que la dejen de Vale. ofender, insultar, porque ver a tu amiga que está, porque estuvo literal escondida sin poder salir de la casa de Smash, literal era como un calabozo para ella, porque si salía podían tomar foto que estaba en la casa de Smash, y por ende eso podía afectar a la novela que tenía. Entonces no Vale, podía vale. salir de la casa, casi un mes por ahí, que ella estaba encerrada y lo único que hacía era pues mirar Netflix o lo que podía hacer, porque no podía hacer nada. Vale, mira, ¿sabes qué? Yo pienso que, o sea, mira, primero yo lo poco o mucho que conozco Smash, yo creo que él, así también como Antonella ha tomado su decisión, supongo, de seguir adelante con sus cosas y todo bien con la decisión de cada uno, ¿no? Siempre y cuando cada uno cumpla con sus responsabilidades, ¿no? Y yo al menos creo que sí puedo dar la fe de que él va a cumplir con eso, ¿no? Ahora, yo no sé temas legales ni nada, ni de qué, hasta qué punto tiene que cumplir el tema de que él tiene que ir o no tiene que ir. Yo sé que ya otro tema aparte es que siempre se necesita apoyo emocional, soporte emocional y todo, yo sé, pero yo quisiera al menos que de ambos lados esto se pueda solucionar de una manera más calmada, más discreta, porque se hacen daño solamente ustedes dos, ¿no? Y que si bien a veces es necesario aclarar algunas cosas, Ella ha intentado hacerlo. Le he escrito ajá. muchas veces. Entonces Sí, lo intentó. yo sé que también si ella tiene la intención y él también, esto va a ser lo menos doloroso posible para ambas partes y como digo, ¿no? Si digamos tú me dices, oye, Antonella sigue con su vida y no quiere regresar con él, bien, ¿no? O sea, sigan con sus cosas Gente, ¿cómo funciona esta faceta? y que esto ya no vaya más, ¿no? O sea, Ya hubo esa conversación, o sea, no te estamos hablando por algo que no ha habido, o sea, esas conversaciones ya hubieron, se quedó en un acuerdo. Lo que pasa es Dice que todos los árboles se curan. ¿Cómo se cura un árbol, huevón? que hasta ahora solo ha ido a una. Entonces, ok, pero eso se soluciona de una manera, me imagino, ya legal, ¿no? Algo así como que se puede solicitar Sí. si en caso es su deber de él. Pero tú sabes que en el Perú todo es muy lento, pues hay que ser realistas, sí, wow. O sea, Claro, claro. no es un... Por eso, ¿Cuántas mujeres y cuántas denuncias hay? ¿No? O sea, por eso lo yo ideal, digo, como tú dices, es que ambos lleguen a un acuerdo, ambos cumplan su rol, porque la culpa, los problemas que ellos hayan tenido en relación se quedan fuera y ahora son padres. Y que ambos se hagan responsables, no solo monetariamente, sino también dar su presencia, pues, ¿no? Que si está con un problema, ir y ayudarla porque ella está completamente sola ahora. Entonces, lo que queremos pedirles también a ti y a Masoku es que puedan, por favor, calmar a la comunidad, porque todos ustedes comparten comunidad de Dota, y puedan ayudar a que esto nos continúe, a poder influenciar en las personas Se me muteó, huevón. por Se me favor, muteó el Discord, gente. o sea, les pedimos a ustedes que se pongan una mano en el A veces pasa eso que cuando se me puedan mutea el Discord. No sé por qué. de verdad parar con esto, porque a mí me da mucha pena verla así, ¿me entiendes? Y mucha frustración, porque de repente si eso le pasara a alguien cercano a ti, que quieres mucho, yo sé que estarías en mi misma posición, o en la posición de Yume o Norca, ¿no? no, claro, claro, y no, o sea, no solamente es para ti, o sea, para ustedes, ¿no? Sino también, por ejemplo, yo, que, bueno, soy amigo de Smash, yo sé que incluso deteniendo el hate que es hacia ella, también va a detener el hate hacia él, ¿no? O sea, es como que simplemente detener el tema del hate por todo lado para que ninguna de las dos partes se vea afectada, ¿no? Porque, claro, tú puedes intentar detener el hate de un lado, pero eso también va a hacer que se calme el otro lado, ¿no? Entonces yo creo que... tampoco queremos llegar a que le tiren hate, le digan, que eres una tal. No, o sea, eso no es el punto. Simplemente que tú, como persona, tú has tenido una relación, digamos, 7 años con una pareja. Ambos quisieron siempre, o sea, no siempre, pero sí se dieron un año para intentar tener un bebé. Lo tuvieron, pasaron las situaciones que pasaron. Entonces, mínimo, por un respeto hacia esa persona, evitar que otras personas comenten de esa persona que va a ser la De la madre. mamá de tu hijo, pues, ¿no? O Vale, sea, vale. que sepas defender a la mamá de tu hijo. Punto. Ese es Pero el único ¿sabes? detalle.
Es que también hay que tener en cuenta que, o sea, ya está bien, sí, hay que tener el detalle, entiendo que aboguen por ella, porque son sus amigas, están cerca de ella, saben lo que ella vive. No es solo abogar por eso, mira, te voy a contar algo que O sea, no lo sabe nadie. O sea, es algo que sabemos, pero te voy a comentar para que entiendas también nuestra posición. No es porque queramos chancar a alguien, no. Simplemente que los hechos fueron así. Cuando la persona se enteró, porque Smash contó, de que Antonella está embarazada, Smash dejó de ir a la casa. O sea, se perdía un día, volvía y justo cuando se enteró, dejó de ir tanto a la casa. O sea, salía más, estaba de noche afuera, y no para hacer stream, porque no había stream en ese momento. Entonces, no sé si la persona o cómo fue, pero hizo que se alejara más de Anto cuando se enteró que ella está embarazada. Entonces, claro, sí entiendo, pero sabes que también hay que tener en cuenta que, o sea, como de repente como varón yo, poniéndome en el lugar de Smash, puede ser que también es como es un tema importante y fuerte, a veces también uno, o sea, se puede asustar o no puede saber exactamente cómo reaccionar o qué es lo que puedes hacer, ¿no? Sí entiendo lo que tú vas, pero también entiendo que para él debe ser de repente nuevo y no es que él tenga la intención de querer actuar mal, sino que simplemente eso a veces no. exacto, pero a eso es a lo que voy. Nadie está diciendo que Imagínate con la edad que tiene Brian ponerse así, imagínate Anto que tiene 8 años menos que Brian. O Claro, sea, claro. O sea, por se eso tiene digo. que ser imparcial, pues, ¿no? O sea, es algo nuevo para ambos. Entonces, hay que centrar, es como que ella está aguantando cosas que no aguantarían mucha gente, porque estuvo encerrada mucho tiempo callándose, sin salir, y cualquier cosa que se metía a redes era un hate o un comentario hacia ella. Entonces, ya hasta ese punto está bueno que dejen de hablar de eso, ¿entiendes? Entonces, por eso salimos a hablar, porque ella nunca ha salido a hablar y nunca ha dicho las cosas, porque tú puedes preguntarme cualquier cosa y yo te puedo responder todas las cosas. O sea, cualquier cosa que quieras preguntarme, pregúntame y yo te lo puedo aclarar ahora. Ok, mira, es que en realidad yo no o sea, no es que yo tenga planeado eso y tenga preguntas, o sea, sinceramente te mentiría. De hecho, como cualquier persona, tengo curiosidad hasta cierto punto, pero también trato de manejarlo con cuidado porque yo creo que ya pues ya salieron y está bien, están aclarando un tema que es importante y todo, pero yo creo que también parte de no incentivar el hate es, claro, hablar una sola vez bien, pero también obvio. dejar el Una tema vez cerrado hablamos porque... y se cierra, o sea, Ah, solo que es la insistencia en pasar a las personas de decir como que, pero habla, o si no esto, de quién es el hijo, o te embarazaste después mágicamente que terminaron, y es demasiado, o sea, estamos hablando esta vez y aquí queda, o sea, no es algo que queramos estar Nosotros no vamos pasando, a facturar por a eso cada día por eso. hubo Norca también dio la iniciativa de que ustedes puedan entrar y para que puedan ayudarnos con esto, de que ya basta, y no es algo como que queremos nosotras, porque yo me ando en lo suyo, yo ando en lo mío y fin, ¿no? O sea, simplemente para dejar las cosas en claro acá, pedir a ustedes que como hombres mayores, porque ya están adultos, también puedan apaciguar las cosas. O sea, está bien que sea tu amigo, pero no por eso vas a tirar por su lado de, ay, pobrecito, que tenía miedo, que esto, que el otro. O sea, no, tampoco. Es un adulto de 33 años, no, esa no ya es la tiene idea, un claro. hijo planeado, con una relación de años, con una chica 8 años menor que él. Entonces, o sea, no tuviste miedo para intentarlo un año, pero ahora sí, o sea, yo No, o sea, entiendo que esto sea algo nuevo para él, pero solo le pido, Brian, por favor, Anto está mal, está muy triste y está decepcionada. Solo te pido que por favor defiendas a la mamá de tu hijo, de cualquier persona y más aún si sale contigo, porque mira, es tu bebé, es tu bebé y tú lo sabes. ¿sabes qué Entonces, pasa? Que solo pido eso y ya, por lo menos de mi parte yo no quiero volver a hablar más y Vale, simplemente está estoy bien. haciendo eso como una amiga. Esto lo hago como Nadie una les amiga. dice que no sean felices, o sea, si están en su relación, disfruten, o sea, nadie les dice, oye, tienes que estar 24/7 con Anto. No, o sea, nadie. Claro. Simplemente que dejen de mencionarla. ¿Por qué tienen que seguir mencionándola o por qué tienen que seguir mandando Vale. indirectas y esas ¿Sabes cosas? qué pasa? Que mira, yo no estoy defendiendo a Smash, o sea, simplemente yo, así como ustedes como mujer pueden entender más a ella, yo como varón a veces intento entender qué es lo que puede pasar, ¿no? O sea, mi intención acá no es defender a alguien porque primero, yo creo que esos temas son delicados y segundo, lo máximo que puedo hacer es dar una opinión, ¿no? De la manera más neutral posible, ¿no? Y yo entiendo que el fin de ustedes, el fin bueno sería acabar con el hate y por eso también se tiene que tomar con pinzas porque, como ustedes dicen, ¿no? Se debería hablar una vez y de ahí cerrarlo porque si no el hate aunque tú quieras tener un fin bueno, va a seguir, ¿no? Eso es uno. Dos, Listo, que aporté. tanto él como ella puedan llegar a tratar de tocar la mayor cantidad de temas en privado, porque sí es feo que le caiga hate. Vamos a poner el caso de ella, ¿no? Pero lamentablemente, al ser público Smash, pues siempre en algún momento va a caer. Ojo, no porque tenga 33 años. Entonces, Tiene 33 años, sí, pero hay cosas nuevas en el mundo, pues, ¿no? Que recién puta estás experimentando. porque por lo que está pasando, pero yo, Igual que yo. al menos de mi parte, con hechos, ¿no? Demostrar con hechos de no incentivar al hate acá en esto. De arranque, cerrando este tema, no volver a tocar el tema. Y yo sé que ustedes también van a poner su parte porque ustedes como amigas quieren verla ya bien, ¿verdad? Y yo creo y confío en que él, si de repente ha cometido algunos errores o no ha actuado como se debe, lo que sea,
Yo creo que él sí va a tratar de hacerse cargo a la manera que él pueda, pero también entiendo que ustedes tienen su opinión y lo están haciendo saber. Me imagino que se va a escuchar y eso es lo más importante, ¿no? Que se trate de llegar a un acuerdo y que esto no vaya a más, ¿no? O sea, para que ambas partes pasen lo mejor, lo pasen o lo puedan digerir de la mejor manera posible, ¿no? Porque sí, cada uno tiene derecho a ser feliz y todo, se hacen responsables de lo que tienen que hacerse y al final la vida sigue, ¿no? El hate va a caer inevitablemente, pero que sea el menor tiempo posible, que sea lo menos doloroso Diario posible y tampoco, todos pues, ¿no? felices. Sí, sí, todos felices. Sí, sí, yo creo eso, ¿no? O sea, esa es la idea y eso es lo más importante al final de cuentas, ¿no? Y aparte yo me siento, o sea, en parte es un tema delicado, pero yo me siento Mira cómo evado el hate, mira cómo evado el hate. contento de poder hablar de esto ahora porque Ese Ivo las invitó de la nada, mano, qué a locas. otros lados, para mí es mucho mejor porque sé que este tema puede abrirse de unas maneras horribles, entonces, si puedo yo contribuir en cerrarlo, lo pienso hacer, ¿no? Por eso también hay varios temas más que quisiera tocar, O sea, por eso me pero creo gustaría que que lo puedas correcto... preguntar y yo Es que pueda sabes que responder, creo, porque de Yume, este tema ya no vamos, o sea, mira, yo ni hago live ya, o sea, es que nada de sabes eso. que creo, Yume, que yo creo que si, digamos, empiezo a tocar más temas y esas cosas, o sea, yo entiendo que ustedes, no creo que ustedes me estén mintiendo para nada, ¿ya? Porque son tres Si tú personas me que se han preguntas, acercado acá, si tú me preguntas y yo te respondo, te voy a responder y te voy a mandar una foto con prueba. Ay, ay. pero sabes que también he aprendido, porque alguna vez yo he estado en un problema así, ¿Cuánto ganas en...? siempre es bueno escuchar las dos partes, y yo les estoy escuchando a ustedes y ustedes me están diciendo pues, todo lo que ustedes saben con sus pruebas, porque sí veo que están mandando hasta pruebas, ¿no? Eh, pero, o sea, si tú me quieres dejar en claro algo más, déjalo en claro ahora, antes de cerrar el tema, porque yo te doy o sea, te lo digo así de frente, sinceramente. Yo al no saber que íbamos a hablar de ese tema, porque eso salió recién ahora, no tengo alguna pregunta directa, ¿no? Más sí ya entendí lo que tú me has explicado, el contexto, desde cuándo estuvieron hasta cuándo, cuáles fueron las intenciones y todo, ¿no? Y yo creo que ahorita lo principal y lo que creo que hay que darle más atención es el tema de que, bueno, ella tiene que estar lo más estable posible y él también cumplir con lo que tiene que cumplir para que haya un final bueno, al menos, o sea, aceptable, ¿no? Donde Como, ambas partes como, estén de acuerdo. como nosotros lo hemos hablado, a la larga, en algún momento de la vida, todo esto va a estar en redes. Entonces, la cosa no es tampoco ir y hablar mierda de Smash, porque no lo vamos a hacer tampoco. Pero tampoco Claro. es, lo que queremos es, como ya te lo dije varias veces, que la dejen de seguir mencionando. Cuando, o sea, vivan Sí. su relación, vivan tranquilos, pero ¿para qué estar mencionando a alguien que, o sea, ni los busca? O sea, ¿me entiendes? Sí, yo les diría, les aconsejaría, bueno, a ella y a ustedes que sepan que inevitablemente eso va a pasar, pero para que pase la menor cantidad de tiempo posible y todo, ustedes también, sé que es difícil, ¿no? Yo sé que tú abres el TikTok y te aparece, ¿no? Pero en las maneras que ustedes puedan evitar, o sea, ignorar todo ese tipo de cosas y así como yo, ¿no? Por ejemplo, ¿de qué manera puedo contribuir a que esto ya no siga? Bueno, yo cierro este tema y no vuelvo a hablar de eso, por ejemplo, ¿no? Y cualquier tema que haya lo trato de solucionar en persona o lo trato de solucionar de una Claro, manera en la esto te cual sea... pedimos que se lo comentes a tu amigo. O sea, te pedimos Dale, que, dale, dale, está que lo bien. que nos está diciendo ahorita, que se lo comentes a él, porque ha habido el Claro. ataque de solo una parte. Entonces queremos que hables con esa parte que para que ya todo esto pare y que continúen todo lo que quieran con su vida. Todos tienen derecho a hacer su vida como se les dé la gana, pero por favor que Algo que ni también quería caigan aclarar. otorgando, sino que ayuden a que esto ya pare, ¿no? No es como que Ok. ya yo callo y no digo nada y dejo que la gente especule, no, sino decir ya basta. Acá nomás no se toca, no se habla, no indirectas, no doy a entender tal cosa, nada, sino que tú también Entiendo. puedas conversar con tu amigo, pues, ¿no? Claro, Algo que claro. quería aclarar también, que estoy viendo que se menciona mucho, cuando pasó la situación, se dio, bueno, que explotó la bomba, por decirlo así, que supuestamente todo el mundo pensó que Anto y Smash habían terminado. Ellos no terminaron. Ellos lo hablaron porque era un tema que ambos ya sabían desde hace mucho tiempo, porque fue cuando Anto tenía 17 y creo que Smash 25. Ok. Entonces, lo que afectó la relación en ese momento fue que se hiciera público. Entiendo. Exacto. Entonces, muchos están diciendo, ah, pero ella, esto, el otro. Fue cuando ellos estaban iniciando la relación. Después, ambos hicieron mal las cosas, como ya lo mencionó Brian. Ambos hicieron mal las cosas al inicio. Pero después de eso, pues al año aproximadamente, los dos se pusieron en una línea recta de una relación estable. Que yo viví con ellos, que yo estuve y yo vi cómo eran como pareja. Que la gente decía, ah, no, duerme separado. No, o sea, eso no era cierto. O sea, ellos vivían una vida de pareja muy unida, muy unida. O sea, cuando salíamos con Anto al cine o lo que sea, ella siempre, ¿qué vas a comer, Brian? Te voy a llevar algo, que esto, que lo otro. O sea, siempre era Brian, siempre se iba con las manos para llevarle algo a Brian. O sea, siempre. Entonces, todo se sabía. Entonces, simplemente hubo un distanciamiento. ¿Por qué? Porque se enteró todo el mundo y no podían salir al cine, las cosas cotidianas que hacían, salir a comer o lo que sea, no podían hacerlo. ¿Por qué? Porque siempre había alguien que podía tomarle foto y eso podría arruinar la novela. ¿Me entiendes?
Ok, mira, yo lo que sí pienso Tengo miedo es también. que ustedes ya dejaron el tema claro y está bien, es válido lo que tú dices todo, pero yo, bueno, como digo, ¿no? Ya el hate que cada uno ocasione de su lado de ustedes, del lado de ellos, lo único que va a hacer es hacer crecer eso, ¿no? Y yo creo que acá la más afectada va a ser ella, porque ella está llevando el proceso de embarazo en sí, ¿no? Entonces, cada uno ya es responsable de las cosas que haga o diga en este momento, ¿no? Yo incentivo y hago, de verdad quisiera que ninguno de ustedes dos, de los dos lados, eh, provoque eso, ¿no? Porque a veces uno sin querer lo hace. Yo sé que ustedes no tienen la intención y me parece bacán, chévere. Y de todas maneras, yo vuelvo a aclarar y volver vuelvo a mencionar que me gustaría que el tema se cierre acá y que no se vuelva a hablar de ese tema para bien de ustedes y de ellos, No, porque en realidad yo, no queremos hacerlo, no queremos tocar más el tema porque, como te lo dije, ok, a la larga el niño se va a enterar y va a tener redes sociales. Lo va a ver él, o sea, se vería horrible que salgan claro, hablando mal de su papá o lo que sea. Entonces, eso no va a pasar. Nosotras, acá queda el tema, pero simplemente bacán, el hecho es que la dejen de mencionar. Ella está literal viviendo su embarazo sola está con su bien, perrita y ya. está bien, está bien. Bueno, igual yo de todas maneras valoro que ustedes como su amiga se preocupen y todo de ese tema. Y yo decir que al no ser mi tema, no puedo hablar más, no me quisiera hablar más. A veces es un tema tan delicado que incluso es difícil saber qué punto preguntar, qué punto no preguntar, pero ya con que ustedes hayan aclarado el tema y todo, me parece que al menos es lo más importante, ¿no? Y ya se hizo saber. Y no sé si quieren añadir algo más para poder acabar el tema y también aprender bueno, ayudar nosotros también a cerrarlo, ¿no? No sé, algo que quieras preguntar, nosotras O sea, podemos... yo lo que voy a hacer de por sí es, tú me dijiste, Ivo, yo quisiera que él haga esto, y yo creo que él lo va a llegar a saber de todas maneras. Entonces, con esa parte yo cumplo, ¿no? Con esa parte de que se pueda llegar a saber. Pero yo sí, al ser un tema delicado, sí me gustaría que ya que se supo lo más importante, sí, quizás terminar con el tema, ¿no? Porque quizás a veces uno puede pecar de metiche o de algo así y sinceramente también hay que respetarnos. O sea, yo no creo que porque el hombre no lleve eso, también a él se le tenga que chancar. A ninguno, ¿no? No, Ninguno no, no tiene el... queremos, sabemos que no queremos chancar a nadie. Ok, Lo único que pedimos, como recalco, es que dejen de meterla. Vivan su vida felices, vale. hagan lo que quieran, vivan todo lo que ustedes quieran. Nadie está interponiéndose en su relación ni nada por el estilo. Simplemente que la dejen a ella de mencionar y ya. ¿Para qué tienen que facturar con ella? O sea, Ok, ok. Está bien. Entonces, ya pues quedando claro eso, pucha, yo al menos, a mí ya me queda claro, entiendo y sin saber, sin conocer mucho o tanto a Smash actualmente, y creo que él no va a ser ajeno a la situación, o sea, va a estar ahí am, viendo este tema, ¿no? Y que se proceda de la mejor forma. Esos son mis deseos. Igual agradecerles a ustedes el tema de poder haber hablado así de una manera calmada, tranquila, que es como se tiene que hablar. Y bueno, espero que todo se solucione para bien de ustedes y que a ella le vaya bien, porque no hay que desearle el mal a nadie. no, a nadie. Y tampoco hay por qué, pero sí decirles que la comunidad es bien molesta y que inevitablemente va a caer hate, ¿no? Que traten de tomarlo de la mejor manera posible y nada, eso es todo por mi parte, ¿no? ¿Tú, Dale, Mazuco, algo gracias. que tengas que decir, algo que quieras añadir? No, no, está bien. Se parece un niño. Bueno, igual cualquier cosa, yo creo que más que nada por privado, ¿no? Si hay algo que quieran comentar y todo, de todas maneras siempre ahí estamos en contacto para cualquier cosa que haya que conversar, pero yo creo que ya lo público deberíamos dejarlo aquí y bueno, como digo, ¿no? Esperar a que todo se solucione y que todo vaya bien juntos, porque, bueno, ya los temas pormenores que ustedes saben, que ellos, que bueno, solamente ella y él saben bien, ¿no? Entonces, eso, chicas. Y gracias por el tiempo y todo. Y nada, ¿no? Yo creo que acá ya hay que dejar este temita que sí está bien picante, es un poco delicado, así que, bueno, respetar eso, ¿no? Respetar. Bueno, Y también aclarar que cuando hubo la reunión de Anto y Norca y Carolina, lo que estaba bebiendo Anto era sin alcohol. Solamente que para que no especulara a nadie, lo que sea, hizo como claro. que bebía. Vale, vale, sí está bien, es bueno aclararlo. Igual, como digo, ¿no? Espero que todo salga bien ahí y que no haya ninguna complicación. Son mis más sinceros deseos. Y bueno, chicas, gracias por el tiempo. Cualquier cosa, bueno, me pueden escribir y nada, les mando un abrazo, un saludo grande. Y Más bien, bueno, Ivo quería preguntarles a ustedes para hacer un contenido así de Chupi Stream. bueno, Ahí las chicas que respondan, yo ya sabes. ya, genial. Bueno, normal, o sea, en realidad, si o sea, yo soy Masoku, normal, sí, cuando quiera, o sea, si es que hay alguna oportunidad o algo, se da algo, bueno, hay que coordinarlo, ¿no? Sí, sí, no hay problema. Yo al menos por mi parte, si es que hay algo que se pueda coordinar, no tengo ningún problema. Bueno, dale, gracias chicos, un placer. Ya pues, gracias por entrar Yume, gracias por entrar Caro, gracias por entrar.
Norca, y cualquier cosa, como dije, ya estamos coordinando, pues. Dale. Hasta luego. Nos vemos, adiós. Ni me despedí, causa. Habla, oye. Ahí viene mi puteada, va a venir mi puteada. Sí, sí, dime, ¿qué fue, mano? ¿En qué estás? Nada, puta. Estaba reaccionando a un video yo. Yo creo, como conclusión final, para ya no tocar este tema, porque sí quiero decir mi conclusión, Dime. puta, es que es un tema que tarde o temprano se iba a saber en caso de sea cierto, ¿no? Como ellos dicen, que yo sí creo que no tienen por qué mentir, pero yo creo que es un tema muy delicado, brother. Y creo que, puta, después de esto, brother, puta, no quiero ser parte de este tema. ¿Sabes por qué? Ajá. Porque Dime por qué. es incómodo hablar de eso, weón. Me parece muy incómodo, mano. Porque cuando ellas han hablado de eso, o sea, yo no les quería tipo cuadrar o decir algo, pero sí, inevitablemente yo me pongo en el lugar del hombre, pues, ¿no? Entonces, o del varón, ¿no? Y a veces trato de entender, pero por otro lado sé que es complicado, ¿no? Entonces, yo creo que solamente ellos saben cómo resolver el tema. Y lo que sí creo que van a cometer un error muy grande es si no lo manejan desde ahora a puertas cerradas, ¿no? Ah, Yo creo que es lo más importante. Puta, espero que lo manejen de la mejor manera posible, pues. Y voy a decir algo, ya, voy a decir algo, escúcheme, hermanos. Si tú me quieres echar la culpa de algo en el chat, échame la culpa, no hay problema, hermano. No hay problema. Esto es algo que se ha dado de improviso y es algo que se ha dado a raíz de algo que se ha hecho público. Hay que recordar que cuando algo se hace público, como te digo, desde que algo se hace público, la gente va a opinar siempre, ¿no? Siempre va a opinar. Y si hay algo que aclarar para bien, que creo que es el fin, aclarar el fin para bien, porque si tú tienes una viejita o tienes una hermana o algo, o sea, siempre hay que también al final respetar, o sea, tanto a él como a ella, porque está bien, yo entiendo que a la gente le gusta hacer chacota o le gusta joder un toque, pero tratar de mantener un límite, pues. Tratar de mantener un límite y que, puta, la verdad es que salga lo mejor posible, porque yo sé que Smash va a seguir con Sandra, al menos lo que yo creo, ¿no? Yo creo que Smash va a seguir con Sandra, por lo que veo diariamente, por lo que veo en stream y todo. Y ella, por su lado, dice que también está siguiendo con sus cosas, y me alegro por los dos, pues, ¿no? Así ya no hay problemas, cada uno sigue adelante, y chill, pues, esta hueá pasa en el menor tiempo posible, y ya, de ahí, más chill con todo, ¿no? Eso es lo que yo pienso. Pero sí, complicado, complicado, muy, muy complicado y difícil, ¿no? Es un momento, es un tema un poco difícil. Por eso no sé muy bien tampoco qué podría más opinar, ¿no? Por puta, eso prefiero- si yo también, puta, no. Es que, puta, es un tema ya Es difícil. muy personal, demasiado personal, ya. Es como que. A su madre. Pero ya algo sí ha quedado claro, ¿no? Que mientras más lo haga público, a partir de ahora, más hate van a recibir. Entonces yo creo que lo normal va a ser que todo esto se va a recibir a puertas cerradas. Yo creo. Y si no, ya pues ya es responsabilidad de ellos, ¿no? O sea, si ellos siguen haciendo leña del árbol de esto, puta, ya es cosa de ellos, pues les gustará, querrán pelear, no sé, ¿qué será, pues, no? Bueno, los dos han tenido sus errores, ¿no? Así que, nada, pues, como tú dices, ¿no? A puertas cerradas a solucionarlo y que quede eso ahí, pues, ¿no? También yo le pido al público, gente, que es recontra ya se hizo público lo que se tuvo que hacer público, porque ya creo que Antonella lo hizo público que estaba embarazada porque le lanzaba mucho hate, pues, ¿no? Y aparte estaba como que media... ¿Qué dijo? Que estaba... Encima, pues. Claro, le tiraban mucho hate y toda esa vaina, ¿no? Dije, puta, no sé. ¿Qué puedo decir? Mano, escúchame, eso no importa, hermanito. Lo que importa es que se habló del tema y ya. ¿Go, Casino? Go Casinito, espera, estoy entrando. Go Casinito. Sí, gente, o sea, al final ya te reíste, te cagaste de risa, lo que tú quieras. Chévere, ríete un rato más hasta que acabe el stream. Ríete, habla lo que tú quieras, pero si realmente apoyas a alguien y apoyas a ella o apoyas a él, espero que no hagas leña del árbol caído, ¿no? Leña del árbol, ¿no? Porque no es un árbol caído, leña del árbol, ¿no? Espero que Que otoño. de manejarlo a discreción. No, no me he hecho olvidar mi pena, mano. Mi pena está cagada. Mi pena es aparte, hermano. Es otra cosa. Ivo, solamente te puedo decir de que por más cosas malas que estés pasando, Ay, chucha, tengo que pagar el. por más cosas malas que estés pasando, siempre hay una solución, ¿no? Tú podrás decir, puta, es el peor día de mi vida. Exactamente. Y es Pero el día de mañana puede salir algo mejor, así que no hagas huevadas. exactamente. Yo creo que eso se aplica para mí y para todas las personas. Si tú tienes un problema que crees que es grave, siempre acuérdate que hay personas que tienen un problema peor y aún así están tratando de luchar arreglándolos, ¿no? Siempre hay una solución, menos para la muerte. Claro, yo entiendo que yo me siento mal, por ejemplo, por los problemas que me pasa, ¿ya? Yo entiendo. Pero ¿sabes qué? Me doy cuenta que
O sea, es inevitable sufrir cuando algo te duele, entiendo, porque has querido algo, entonces te duele, pero igual, a la par del dolor, tienes que solucionarlo, pues, ¿no? No hay otra, es así como es la vida, pues, ¿no? Claro. Tiene que hablar, se afronta el problema y se sigue adelante, ¿no? Es la única forma, no hay otra también, no hay forma de saltarte esa etapa, ¿no? Simplemente Claro. hacerlo y ya. Tienes que, el proceso, pues, ¿no? De sanación, de no sé qué, igual vas a sufrir, ¿no? Puta, un mes, 2 meses o quizás un más, ¿no? Pero igual siempre hay solución.